Esta no es solo una crisis de crédito, es el comienzo de una recesión que cambiará nuestras vidas. La restricción del crédito está a punto de desencadenar un enorme aumento en las quiebras en los Estados Unidos. Millones de estadounidenses probablemente perderán sus empleos como resultado. Eso es según Goldman Sachs y otros bancos de Wall Street que advirtieron sobre el impacto de las desastrosas políticas de la Reserva Federal esta semana. En este momento, los bancos más grandes de Estados Unidos están extremadamente preocupados por el aumento de las morosidades y los impagos de préstamos. Es por eso que están prestando menos dinero a las empresas y consumidores estadounidenses. Con tasas de interés tan elevadas, la probabilidad de que las empresas y los individuos terminen atrasándose en sus pagos de préstamos es muy alta. Y también lo es el riesgo de que los bancos enfrenten pérdidas financieras aún mayores. Estas grandes instituciones están observando tendencias preocupantes que señalan problemas para la economía estadounidense. Sus clientes están retirando más dinero de sus cuentas cada mes y también están ahorrando menos. En algunos casos, los titulares de las cuentas ya se están quedando sin ahorros, una indicación de que pronto estas personas estarán tomando más deuda para llegar a fin de mes. De manera similar, las empresas estadounidenses que tomaron préstamos durante el período de baja inflación y bajas tasas de interés ahora están reportando problemas de flujo de caja y dificultades para pagar su deuda debido al entorno de tasas más altas. Con los consumidores reduciendo sus gastos, muchas empresas están viendo disminuir sus ventas mientras que sus costos operativos, incluidos los laborales y los alquileres, se mantienen en niveles históricos. Las subidas de tasas de interés de la Reserva Federal han hecho que los costos de los préstamos se disparen desde la primera mitad de 2022, exacerbando la exposición de los bancos a préstamos incobrables. La decisión de limitar el acceso a líneas de crédito se produce mientras la amenaza de quiebras bancarias sigue aumentando. El panorama para los bancos estadounidenses no ha parecido tan desalentador desde la gran crisis financiera de 2008. Endurecer los estándares de préstamo es la forma en que estas firmas han encontrado para ahorrar dinero y prepararse para los peores escenarios. Estos ahorros servirán como un colchón cuando comience la verdadera crisis, y saben que algo mucho más grande se avecina, porque están reservando más fondos cada trimestre en un intento de salvarse cuando la economía o los mercados financieros, o ambos, finalmente colapsen. No tienes que ser un economista para entender su lógica. Están tratando de preservar su integridad después del colapso que sacudió a la industria en abril, especialmente porque más indicadores apuntan a una mayor agitación en los próximos meses. Al cortar las líneas de crédito, estos bancos están tratando de detener la hemorragia antes de que empeore, pero por otro lado, están preparando el escenario para un aumento sin precedentes en las quiebras empresariales al cortar una línea de vida importante para las empresas en dificultades. Desde la pandemia, Main Street ha estado sintiendo la presión de unas condiciones que no han mejorado materialmente hasta este punto. A medida que se extrae más liquidez del sistema mediante el aumento de las tasas de interés, es probable que más empresas enfrenten problemas de rentabilidad y flujo de caja, particularmente las empresas zombies que ya están en soporte vital extendido. Esto pondrá a cientos de miles de empresas en riesgo de quiebra, y eso se suma a las quiebras que ya se han producido a lo largo del año. Los datos de S&P Global muestran que las quiebras corporativas en 2023 están aumentando a un ritmo alarmante. El investigador y economista Peter Sinonck culpó del problema a un factor clave. Es simple, los bancos no están prestando, dijo Sinonck. Solo en la primera mitad de 2023, el número de quiebras corporativas en EE.U se disparó un 216%, el mayor aumento interanual desde 2008. El informe de UBS también encontró que las quiebras por un valor de 10 millones o más tenían un promedio móvil
de alrededor del 8% por semana. Los bancos están apretándose el cinturón, acaparando su dinero de rescate en lugar de prestarlo, explicó el economista, agregando que las encuestas comerciales revelan el mayor deterioro en los préstamos en 15 años. Esa restricción de crédito significa que no solo obtenemos quiebras como en cualquier recesión, sino que además obtenemos un muro de préstamos que corta incluso a las empresas saludables. Por supuesto, sus empleos desaparecen con ellas. En lugar de apoyar el crecimiento empresarial y la confianza del consumidor en la economía, los grandes bancos ahora están reservando reservas para pérdidas, señaló Sinong. Así que Citi duplicó las suyas y Morgan Stanley cuadruplicó el dinero que reservó para cubrir préstamos fallidos. Continuó, estas acciones están drenando tanto dinero de la economía que a principios de este año, 8 empresas valoradas en 100 millones o más se declararon en quiebra bajo el capítulo 11 en un solo día. Entre ellas estaban Vice Media, la empresa de seguridad para el hogar, Monitronics International, KKR's Envision, Healthcare, el productor de productos químicos, Venator Materials y 3 productores de petróleo, Cox Operating, Kitty Fenwell y Athenex. El aumento en las solicitudes de quiebra se produce mientras las empresas luchan por renegociar cargas de deuda onerosas acumuladas durante la era de tasas de interés ultrabajas. Con los costos internos casi duplicados desde la pandemia, están lidiando con mayores desafíos para refinanciar préstamos y bonos que vencen. Durante más de un año, las empresas han estado enfrentando un mayor escrutinio por parte de los inversores y acreedores, y es seguro decir que después del colapso del Silicon Valley Bank, las condiciones se han vuelto aún más estrictas, según los analistas de UBS. Los puntos calientes de quiebra en este momento incluyen la industria inmobiliaria, que ha llevado al aumento de solicitudes en el tercer trimestre, y el sector de la salud a medida que el estrés crediticio se filtra en el mercado laboral, mientras que las grandes empresas pueden reestructurar su deuda a través de la bancarrota y permanecer en el mercado. Para las empresas medianas y pequeñas, que representan la mitad del crecimiento laboral del país, los procedimientos de bancarrota podrían significar el final del camino. Para empeorar las cosas, los bancos regionales y comunitarios, que poseen el 40% de los préstamos y la deuda de esas empresas, podrían enfrentar el mismo destino. Otro problema preocupante es el hecho de que el mercado no está valorando el peligro que enfrentan estas empresas bajo el peso de las altas tasas de interés. Hace unos días, el estratega de Société Générale, Albert Edwards, dijo durante una entrevista con Business Insider que muchos inversores parecen haberse hecho a la idea de que el aumento de la tasa de quiebras por incumplimiento es una señal que apunta al inicio de un nuevo ciclo económico. La noción de que estamos al comienzo de un nuevo ciclo económico me parece absurda, enfatizó Edwards más tarde, agregando que las condiciones crediticias para las pequeñas empresas están en niveles consistentes con una recesión. De hecho, el número de empresas medianas y pequeñas que se han declarado en quiebra en los últimos 9 meses ha superado los máximos vistos en 2020. Las condiciones crediticias ajustadas suelen preceder o acompañar la disminución de las ganancias para las empresas más pequeñas, destacó, y eso a su vez lleva a una disminución en el crecimiento del empleo. En lugar de encontrar soluciones para mitigar el problema antes de que más empresas cierren, el gobierno estadounidense está imponiendo nuevas reglas de capital para los grandes bancos y bancos regionales que restringen aún más el acceso de las empresas al crédito. La iniciativa, llamada Basel III Endgame o B3E, obliga a los bancos a aumentar sus reservas de dinero en un 16% cada vez que otorgan préstamos a empresas que no tienen calificaciones crediticias excepcionales o excelentes. Pero, ¿cómo podrían los bancos hacer eso si sus reservas de dinero están disminuyendo
a medida que más titulares de cuentas retiran su dinero del sistema. En teoría, Basel III hace que el préstamo sea más restrictivo al hacer que los bancos se centren en pedir dinero prestado a grandes corporaciones que están en buena forma financiera, pero eso está haciendo que los problemas de efectivo de las pequeñas empresas sean más agudos, dijo Goldman Sachs en una nueva nota. El banco ahora está lanzando anuncios digitales que exigen que la Fed detenga la presión sobre las empresas estadounidenses, diciendo que el acceso al capital es un problema recurrente para muchas de las empresas con las que trabajan. Las tasas de interés son más altas ahora que en cualquier momento de los últimos 22 años, dijo Gwen Yamir, un empresario de Michigan y exalumno de Goldman Sachs que aparece en uno de los anuncios digitales. El resultado es evidente en los hallazgos de las encuestas que muestran que los dueños de negocios están alarmados por la dificultad de acceder al capital. El CEO del banco, David Solomon, espera que las tasas suban aún más, lo que, según él, conmocionará al sistema. El estratega de mercado global de JP Morgan, David Lebovitz, cree que la campaña de monetización de la Fed empujará a más empresas al borde del abismo en los próximos meses si las tasas continúan subiendo de la manera en que lo han estado haciendo. Eventualmente habrá un accidente financiero, eventualmente algo se romperá, dijo. Mientras tanto, Bank of America está preocupado por lo que les sucederá a los consumidores estadounidenses como resultado de estas políticas. En marzo, los analistas advirtieron que la Fed empujaría a los consumidores al punto de dolor para controlar la inflación. Y ahora, según el CEO de Bank of America, Brian Moynihan, ese momento ha llegado. Durante una entrevista con CNBC, Moynihan dijo que el comportamiento de los consumidores es consistente con el visto justo antes de que estallen las crisis. En un año, los clientes de Bank of America gastan 4 billones, ya sea usando una tarjeta de débito o crédito, escribiendo un cheque, confirmando una transferencia bancaria o simplemente sacando efectivo para gastar. De 2021 a 2022, ese gasto aumentó un 10%, reveló Moynihan, y comenzó a disminuir al 9% en el primer trimestre de 2023. En el tercer trimestre, esa cifra de crecimiento ha caído al 4.5%, agregó, señalando que los consumidores están demasiado nerviosos para gastar el dinero que tienen o tienen menos en sus cuentas de ahorro para mantener sus niveles de gasto. La actividad de los consumidores ha disminuido, se ha reducido a la mitad, y eso significa que el consumidor está siendo frenado por el entorno de tasas de interés y todo lo que está pasando, enfatizó Moynihan. El ejecutivo de JP Morgan continuó apoyando una observación hecha por la CEO de Citigroup, Jane Fraser, quien dijo que están comenzando a aparecer grietas en el gasto del consumidor. Una nueva encuesta de Associated Press confirma su razonamiento. Hoy en día, muchos estadounidenses dicen que sus gastos del hogar están superando sus ingresos, lo que los lleva a ahorrar menos para el futuro. Los investigadores encontraron que alrededor de 2 de cada 3 estadounidenses dicen que sus gastos del hogar han aumentado en el último año, pero solo alrededor de 1 de cada 4 dice que sus ingresos han aumentado en el mismo período. Steve Shapiro, de 61 años, que trabaja como ingeniero de audio en Pittsburgh, dijo que había estado gastando alrededor de $100 a la semana en comestibles antes de este último año, pero que ahora está desembolsando cerca de $200. Mis ingresos se han mantenido igual, dijo. La economía está bien en el papel, pero yo no estoy bien. Además, aproximadamente 8 de cada 10 estadounidenses dicen que su deuda total del hogar es más alta que hace un año, el 50% dice que actualmente tiene deuda de tarjetas de crédito, 4 de cada 10 están lidiando con préstamos para automóviles y alrededor de 1 de cada 4 con deuda médica al mismo tiempo. Solo el 15% dice
que sus ahorros del hogar han aumentado en el último año. He estado esperando la jubilación toda mi vida. Recientemente me di cuenta de que simplemente no va a suceder, dijo Shapiro, agregando que la deuda estudiantil de $30,000 de su esposa es un gran revés financiero para su hogar. La pareja esperaba vender su casa y mudarse el año pasado, pero decidieron en su lugar mantener su tasa hipotecaria del 3.4%, en lugar de enfrentar la tasa del 7.79% que actualmente está deprimiendo el mercado de la vivienda. Tracy González, de 36 años, trabajadora de la construcción en San Antonio, Texas, tiene varios miles de dólares de deuda médica de una visita a la sala de emergencias, por lo que pensó que era un fuerte dolor de cabeza, pero resultó ser una infección dental. Te tratarán, pero las facturas son una locura, lamentó. González dijo que ha tratado de evitar buscar tratamiento médico debido a los costos. La encuesta también reveló que más de 3 de cada 10 estadounidenses dicen que han renunciado a una compra importante o procedimiento médico debido a las tasas de interés más altas en el último año. La pregunta principal es: ¿qué va a suceder con millones de estadounidenses que enfrentan problemas similares cuando la crisis de crédito asfixie a numerosas empresas estadounidenses y desencadene pérdidas masivas de empleos? ¿Cómo podrán pagar sus necesidades básicas sin un trabajo y una línea de crédito? ¿Quién ayudará a los trabajadores estadounidenses a recuperarse? No importa dónde miremos, el escenario parece completamente devastador. La crisis de crédito tendrá implicaciones de gran alcance en toda nuestra sociedad, y lamentablemente, el dolor que hemos sentido hasta ahora es solo el comienzo. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre esto? Esperamos leer tus comentarios y muchas gracias por ver el video.